En el siglo I a.C., historiadores como Estrabón, Pomponio Mela o Tito Livio nos cuentan en sus escritos que existió un templo fundado por los tirios a orillas del Atlántico en una de las islas Gadeiras, poco después de la guerra de Troya. Este templo se erigió en honor al dios fenicio Melcar, que después sería asimilado por los romanos como Hércules. Durante siglos se ha pensado que el templo de Hércules Melcar se encontraba a mi espalda, en el islote de Santipetri. Una nueva hipótesis lanzada por el profesor Monterroso Checa situaría el templo de Hércules lejos de aquí, concretamente a unos 6 kilómetros, en el Cerro de los Mártires. Acompáñame en esta investigación acerca de dónde puede encontrarse realmente ese templo. Y con la magia de la tecnología vamos a dirigirnos desde nuestra ubicación actual en la punta del Boquerón. Vamos a ir volando, o planeando, mejor dicho, hasta el Cerro de los Mártires. Allá vamos. Bueno, iniciamos nuestro paseo por la rampa del cerro y a escasos metros ya vamos a encontrar un hallazgo muy interesante. Si bien no es de la época del templo de Melcar, quiero que lo veáis con detenimiento. Aquí están. A la ribera derecha del camino encontramos estas cistas púnicas. Esta que está en primer plano se halló en el cercano Cerro del Castillo, creo recordar, en los años 70. Aquí vamos acercándose en la imagen. ¿Y qué son las cistas? Pues son tumbas, ¿vale? Y esa que se ven, esos 3 nichos que se ven de fondo, ahora se irá acercando la imagen, se hallaron en la Plaza Asdrúbal en Cádiz, en los 80. Así que si bien la segunda que hemos comentado no tiene que ver directamente con el cerro, sino que se trasladaron desde Cádiz, esta primera sí, porque el Cerro del Castillo está prácticamente a 400 metros del Cerro de los Mártires, o menos, en la misma zona. Y reseñar que esta zona tiene muchísimos restos arqueológicos prehistóricos y romanos. Bueno, nos acercamos ahora a la imagen de las cistas de la Plaza Asdrúbal, y pues son curiosas, no son representativas exactamente del cerro, pero hacen bonito en el parque. Y vemos que están hechas con sillares de piedra ostionera, la piedra típica de aquí, de la zona de Cádiz, piedra que se extraía también por ejemplo, del arrecife de Santipetri, que había también se utilizaba como cantera. Pues esta piedra con la que se construían estas tumbas y me imagino que las edificaciones de aquel entonces, pues es autóctona de la zona. Y nada, continuamos con nuestra visita. Continuando el camino que habíamos tomado, recto, vamos a llegar hasta el final de por la ribera izquierda, porque nos vamos a encontrar con una verja que separa lo que es el Parque del Cerro de las instalaciones militares del Racta 4. Es una batería de costera que tiene el ejército de tierra aquí.
Esa es la verja aquí a la derecha y todo esto pues sería el caño de Santipetri. Recordad que ahí está el muelle pesquero, deportivo, perdón. Y volvemos para la derecha. Si continuamos por ese caño grande, llegaríamos hasta el mar. Esta es la verja del Rapta 4 y retomamos aquí el camino en esta curva hacia arriba. Vamos a seguir por el camino porque nos vamos a encontrar otra sorpresa. Está lleno de sorpresas este camino, ¿eh? Una parte de las cruces del Vía Crucis que tienen aquí, de cuando hace la romería, que cada ciertos tramos ahí está jalonado por unas cruces. Bueno, pues aquí a la derecha, a ver, vamos a tomar por este caminito que hay aquí, aquí. Subimos, subimos, subimos y ¡oh sorpresa! Tenemos un pedestal, una peana, con la pata de un romano, que parece que está apoyado en una rama o un árbol o algo así, pero lo que queda es solo la pata. Se distingue perfectamente la rodilla, el pie y el pedestal que está aquí pues decorado, ¿no? Como vemos, con flores, motivos florales, una corona de laurel. Bueno, pues una decoración bonita, pero me inclino a pensar que esto es moderno, moderno del siglo XX probablemente. Quizás sean restos de la antigua ermita que había aquí construida, sobre todo lo que es la pata esta y la peana, que la conservaron y la han puesto ahí para que quede bonito. Debe ser un santo o algo así, pero no parece antiguo. Pero bueno, bonito es y cumple su función decorativa. Vamos así. ¡Suscríbete! Bueno, y después de este bonito mensaje que os ha dejado Bongo y al que le hagáis muchísimo caso, pasamos a esta nueva toma que he realizado en la parte más alta del cerro, aquí junto a la verja del Rapta 4. Estos serían unos 30 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. ¿Y por qué es importante para nuestra investigación? Bueno, pues porque el profesor Montedoroso Checa afirma que todos los templos que se han ido descubiertos de la época se situaban en zonas elevadas del terreno para poder ser vistos desde altas y largas distancias, con lo cual eso pondría en valor su hipótesis, en la que afirma que el templo debería estar construido en un promontorio bastante alto para ser visualizado. ¿Cuál es la pega? Pues que no podremos entrar en el Rapta 4 sin permiso, así que tendré que solicitarlo y a ver si nos dejan hacer algunas tomas desde dentro y a ver cómo se cuece. Bueno, pues hemos descendido del cerro y en una de las laderas podemos encontrar esto que veis aquí, que no es más que un pozo. Si os acordáis también de los escritos de los clásicos, se hablaban de los pozos del templo, que tenían la particularidad de que su nivel era inverso a las mareas del mar, es decir, marea alta, nivel del pozo bajo y viceversa. Bueno, pues continuamos nuestro paseo paralelos al pozo que hemos visto y nos vamos a ubicar ahora mismo en una zona donde se hallaron una factoría de cerámica. Vamos por este camino de aquí y vamos a ver qué nos encontramos. Hay muchísima vegetación, como podéis ver. Va a ser difícil que encontremos algo. Y aparte, esta zona se ha utilizado mucho como escombrera y no se ha debido respetar mucho el tema de que hubiese un yacimiento arqueológico y
debe estar todo bastante sucio y oculto entre la vegetación y los escombros actuales. Así que de ese yacimiento poco se puede ver. La suerte que tiene para los aficionados es que es de libre acceso, se puede ver, se puede visitar. Está en la ladera del cerro y bueno, a ver qué podemos encontrar. Bongo pues está soportando el levante como buenamente puede y ya os digo, me ha costado mucho poder identificar la zona puesto que está todo muy denso de vegetación, complicado, vamos. Fortis Fortuna Adiuvat, o lo que es lo mismo, la fortuna favorece a los valientes. Bueno, pues no sé si habré tenido fortuna, suerte o yo qué sé, pero justo bajo mis pies, en el promontorio este donde estaba situado, encontré esto. No me aventuro a decir que sean restos arqueológicos de época romana, pero vamos, que es cerámica está claro, pero claro, igual de claro está que como esto se vio mucho de escombrera, vete tú a saber si no son de antes de ayer. Pero bueno, resulta curioso verlo y quería incluirlo en el vídeo. Ahí tenéis, cerámica, el viento que no paró en toda la mañana, en fin. Y un consejo, si encuentras restos de cerámica o cualquier cosa en algún yacimiento, no te lo lleves a casa, es patrimonio de todos y hay quien se ocupa de recogerlo, datarlo, llevarlo a los museos y en tu casa no pintan nada. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Por hoy nada más. Recordarte que te suscribas al canal para que puedas seguir creciendo, que le des a like si te ha gustado el vídeo y anunciarte que el próximo vídeo será todavía más interesante, así que espero que no te lo pierdas. Saludos.